nos sentamos a tomarnos una cerveza y en esa conversación que tuvimos con él fue un poco, yo quiero hacer algo diferente, usted quiere irse a estudiar a Estados Unidos para hacer su maestría, al final del día para usted es recursos, para mí es un sueño, hagámosle juntos, metámosle candela y con eso nace DU Legal. Hice algunos eventos en la noche, invitamos alguna vez en la 93 a Cali, el Dandy a Revolver, yo tenía como 14 años y nos contactábamos con los managers de los artistas y al final yo no tenía plata. Creo que lo que más me llevo de esas experiencias tan joven, pues digamos como haciendo plata, es como estar en situaciones de estrés, claro. de mucha presión y mucho estrés. Y arranco con un emprendimiento de camas para perros. En WeWork te decía que uno de los aprendizajes que me dejó esta empresa de camas para perros es, creo que uno tiene que emprender en algo en lo que uno sabe. Bienvenidos a Las Voces de Colombia, un podcast presentado por Durnico. Soy Mateo Neves Chala y hoy estamos con Nicolás, co-founder y CEO de DU Legal. ¿Cómo está, Nicolás? Bien, Mateo. Gracias por la invitación. Muy contento de volver a mi alma materna. Yo estudié acá en el Rosario, obviamente la sede del centro, entonces vine un par de veces acá a la sede norte y lo he visto muy cambiado, entonces muy feliz de estar acá. Gracias por la invitación, gracias por crear este tipo de espacios y gracias por tenerme en cuenta y obviamente a DU Legal para contar un poquito la historia de lo que hacemos. Sí, estamos en la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario es quien nos presta esos espacios para poder llevar las historias de estos emprendedores colombianos al mundo. Entonces, para alguien que no sabe quién es Nicolás, no sabe qué hace DU Legal, ¿quién es Nicolás? Bueno, Nicolás Becerra, yo soy abogado de la Universidad del Rosario, tengo una especialización en Derecho Comercial, soy especialista también en Derecho Tributario, tengo un MBA, hoy también me desempeño como oficial de cumplimiento en prevención de lavado de activos por algunas fintech en Colombia y pues mi rol principal dentro de DU Legal es ser el CEO, soy fundador de DU Legal. Y DU Legal es una startup, Legal Tech, consideramos que es la número 1 del país. Básicamente lo que hacemos es transformar la forma en la que se prestan los servicios legales en Colombia y en un futuro en Latinoamérica a través de tecnología, inteligencia artificial, automatización, firmas digitales y bueno, avanzando también en desarrollos de innovación y creatividad para que el servicio legal sea cada vez más accesible, más sencillo de entender, que esté al alcance de todos y por supuesto que la tecnología nos permita escalarlo a otros países, ojalá México, Argentina, a otros países. Entonces es un poquito lo que hacemos en DU Legal y lo que hago como profesional. Okay, ¿por qué te inspiró irte por el lado del derecho? ¿Qué fue como ese inicio de cuando dijiste quiero inclinarme por el derecho? ¿Cómo fue que te decidiste por eso? Pues mira que cuando estaba tomando la decisión de escoger carrera, en principio yo quería estudiar ciencias políticas. Mi papá es abogado y me dijo como amigo, yo creo que le recomiendo que lo considere 2 veces porque al final del día creo que la carrera de derecho es un poco más completa. Sí. Sin decir que las ciencias políticas no sean importantes, por supuesto que no. Pero mi papá me dijo, creo que con el derecho puede complementar un poquito más, puede ser un poquito más profundo con ciertos temas, le recomiendo que lo estudie. Yo me quedé pensando en eso y dije, bueno, vamos para adelante, vamos a estudiar derecho. Al final del día la filosofía siempre es un tema que me ha gustado, leer siempre me ha gustado y creo que podía combinar un poquito de esos 2 temas también con el tema de la política, que cada vez más me fui alejando de esa perspectiva que tenía cuando era bien joven. Entonces eso es un poquito la toma de la decisión de derecho. Hoy en día, incluso ya después de ejercer casi 12, 13 años el derecho, se vale la pena repensarse y me está inclinando por eventualmente estudiar en un futuro medicina. Me gustaría ser médico también y combinarla con el derecho. O sea, todavía está en pie esa propuesta. Sí, claro. Un médico, abogado, ok. ¿Qué tipo de libros le gusta leer? ¿De pronto algún autor colombiano? Últimamente el último libro que me estuve leyendo es un libro que habla sobre pues básicamente mentalidad y cómo sanar un poco las heridas de los ancestros del pasado, okay, de sus abuelos, de sus papás, de sus bisabuelos. Básicamente lo que dice el libro un poco es que uno trae un círculo de ciertos aspectos a nivel psicológico y lo que invita un poco el libro es a sanar.
desde ciertas terapias psicológicas. Entonces es un poquito lo que he estado leyendo. Me gustan mucho los libros de autosuperación, de superación personal, como de construcción psicológica, de mentalidad, de mindset, que creo que es uno de los temas que los emprendedores más necesitan en Colombia y en el mundo, un mindset ganador, un mindset resiliente. Entonces, eso es lo que generalmente leo hoy en día, libros de superación personal y libros como de autoayuda, que creo que al final del día el emprendimiento siempre necesita un poquito de esos factores para que uno pueda tener lo mismo, esa resiliencia, ese coraje y esas ganas de emprender, porque yo creo que para emprender uno tiene que estar un poquito loco. Es duro, ¿no? Sí, bastante. Hablando un poquito de esa mentalidad, antes de ir ya un poco más acerca de la historia que se recorrió para fundar Due Legal, ¿cuál es esa mentalidad que debería tener un colombiano o cómo es la mentalidad del colombiano emprendedor? Uy, yo creo que la mentalidad del colombiano emprendedor es una mentalidad creativa, resiliente. Creo que esos son dos de los comunes denominadores del ecosistema emprendedor colombiano. Creativa porque acá en Colombia vemos cómo a través del pensamiento disruptivo se generan modelos de negocio de algo tradicional a algo completamente diferente. Entonces creo que he tenido la oportunidad como abogado de ver a varios emprendedores, varios empresarios desarrollar cosas fantásticas, desde temas de salud, temas de psicología, temas de deporte. En general he tenido la oportunidad de ver cómo el emprendedor colombiano siempre trata de innovar, siempre trata de crear cosas distintas. Y resiliente porque creo que para nadie es un secreto que Colombia es una plaza que, a pesar de que somos la segunda en mayor crecimiento de acuerdo con el Colombia Tech Report del año 2024-2025, pues sí tenemos ciertos factores políticos, ciertos factores económicos que están pegando fuerte, ¿no? Entonces creo que, y creo que siempre lo hemos tenido, hemos estado en conflicto armado desde hace muchos años. Hemos tenido situaciones tanto políticas como económicas que no son tan favorables, ¿no? Y si a eso se le suma que el simple hecho de emprender es difícil, creo que el emprendedor colombiano, y una de las características más significativas del emprendedor colombiano es la resiliencia, sin duda alguna. Está como en modo difícil el emprendedor colombiano. En modo legendario, claro. Call of Duty usted se baja ya, modo legendario, se lo bajan. Literalmente, sí, yo creo que más allá de eso el colombiano tiene que tener una mentalidad y a la vez tiene muchas oportunidades, porque en Colombia hay mucha oportunidad para emprender, sí, y eso es una ventaja pues grandísima. Hablando ya un poco más acerca de listo, estudiaste Derecho, entonces estudiaste Derecho acá en la Universidad del Rosario. ¿Cómo fue ese proceso emprendedor desde que estabas estudiando, desde que eras pequeño? ¿Cómo fue que fuiste creando esto que venía en tu alma emprendedora hasta el día de hoy? ¿Cómo fue esa historia de Due Legal? Pues mira, yo creo que desde muy chiquito tuve la fortuna de tener mamá emprendedora. Mi mamá es diseñadora de modas, solopreneur. Ella emprendedora desde el momento en que no se conocía tanto el concepto de emprendedor, pues una persona que estaba jalando solita. Ella es diseñadora de modas. Entonces desde muy pequeño yo escuché el pitch de venta de mi mamá. Okay. Tuve la oportunidad de crecer en una familia en la que escuché todo el tiempo el pitch de venta de mi mamá, de los paños italianos, franceses, de acercársele al abogado, al empresario, a venderle vestidos de traje y de paño. Entonces eso creo que también forjó en mí un interés significativo por el emprendimiento. Okay. Eso por un lado. A los 14 años tuve la primera experiencia como generando recursos, tal vez no desde un punto de vista muy formal como empresa, pero sí generando recursos. Hice algunos eventos con varios compañeros, eventos en la noche. Invitamos alguna vez en la 93 a Cali, el Dandy y a Revolver. Yo tenía como 14 años. ¿En fiestas? En fiestas, sí, pero organizadas por nosotros, y nos contactábamos con los managers de los artistas. Pero grande. Y le metimos. Es un buen artista. Claro, en esa época estaba con una canción que se llama Volver, creo que se llama. Okay. Estaba súper pegada y al final, Mate, yo no tenía plata. O sea, yo no tenía los recursos. Okay. Y fue básicamente a punta de promesas y mucho trabajo que sacamos ese evento. Y a partir de ahí... Sí. Dale. ¿Cómo fue de pronto esa organización? O sea, porque me pongo a pensar, pelados de 14 años, 14 años contactando a los artistas allá en la 93, que vaya la gente...
toda la publicidad. ¿Cómo fue esa experiencia? No, muy enriquecedora y creo que la he puesto en práctica hoy en día en Due Legal. Nosotros, y si quieres hablamos un poquito más adelante de eso, uno de los elementos que nosotros nos pone como referente Legal Tech en Colombia es que nos interesa crear comunidad. Y al final del día, estos aprendizajes que yo tuve 14 años creando eventos, pues me sirvieron hoy en día para crear Disrupt Talks, el evento que tenemos nosotros, para generar espacios de comunidad. ¿Por qué? Porque ya tenía una experiencia de 14 años a los 14 años creando eventos. Súper enriquecedora, manejo de recursos teniendo tan poquita edad, y sobre todo creo que, y lo he hablado con mis socios, yo creo que lo que más me llevo de esas experiencias tan joven, pues digamos como haciendo plata, es como estar en situaciones de estrés, claro, de mucha presión y mucho estrés, que hoy en día me permiten a mí manejarlas con un poquito más de calma, con un poquito más de tranquilidad, con un mindset de solución y de ejecución, que creo que son dos cosas que son esenciales al momento de emprender. Ejecutar es esencial, y resolver, solucionar. No ver el problema, sino ver una solución para ese problema y una oportunidad. Entonces creo que eso es lo que sucedió a los 14 años. Ya después de eso, diagonal a eso, quedaba un sitio que se llamaba Ídola, y ahí trabajaba en su momento Sergio Rodríguez, que es el manager hoy en día de Morat, y ahí él me contactó y empezamos a trabajar en temas de bares como promotor, muy pequeño a los 15 años. Y después de eso, digamos que la vida nocturna es un poco complicada y hacer emprendimiento con la noche es muy difícil, y pues al final del día pasa factura, ¿no? Siendo muy pequeño. Entonces creo que al final del día decido dar un paso al costado, le bajo un poquito al tema de los eventos y arranco con un emprendimiento de camas para perros, que la vez que nos tomamos el café hace poco en WeWork te decía que uno de los aprendizajes que me dejó esta empresa de camas para perros es, creo que uno tiene que emprender en algo en lo que uno sabe. Sí. Yo me metí en un mercado que no tenía ni idea. Yo no sabía ni de telas, ni de estructura, ni de diseño, ni absolutamente nada que tenga que ver con distribución de productos para mascotas. Entonces, por supuesto, quebramos esa empresa muy rápidamente, dejamos muchos productos en consignación, y finalmente nunca nos pagaron. Entonces, perdimos la plata. ¿Esto ya fue en la universidad? Esto ya fue en la universidad, esto fue en los primeros semestres de universidad, estudiando Derecho, por supuesto. Después de eso hicimos una empresa, un emprendimiento de relojes con diseños. Entonces nos íbamos a Ricaurte y mandábamos a hacer los diseños de los relojes. Ahí sí vendimos un par de relojes, pero no había una muy buena sinergia en el equipo. Y ese es digamos, como el tercer aprendizaje antes de llegar a Due Legal, y es: uno tiene que conformar un equipo ganador, un equipo que tenga un mindset muy parecido, que tenga principios y valores que uno comparta. De lo contrario, va a haber una alta probabilidad de que el equipo no funcione. Y en un emprendimiento el equipo lo es todo. Okay. ¿Sí? Tanto en el emprendimiento de las camas para perros como en el de relojes, ¿fue el mismo equipo o fue diferente ese equipo que hubo? Solo una persona que se compartía. Okay. En los equipos. ¿Y cómo fue que, digamos, o sea, me pongo a pensar ustedes ahí en la universidad, cómo llegaron a la idea o cómo se les encendió esa chispa de, ok, vendamos camas para perros, y luego cómo se les encendió la chispa para el tema de los relojes? Esa persona con la que compartíamos el emprendimiento de las camas para perros y los relojes, con él siempre hemos tenido como esa chispita para emprender, esas ganas de crear, esas ganas de generar recursos, de crear algo diferente, de hacer algo interesante. Y nada, de la misma forma en ambas situaciones lo hicimos en un café que se llama el Café Jurídico, que hay en la Séptima, al ladito del Rosario, tomándonos un café y un poco con las ganas de hacer algo. Yo creo que todo arranca por ahí, las ganas, la motivación de crear algo, y un papel, un lápiz, y raye, genere ideas, haga un brainstorming de ideas de algo que quiera hacer, y vaya dejándolo en un papel para que después vaya aterrizándolo en diferentes metodologías. Hoy en día el emprendimiento es, por supuesto, cada vez más sofisticado, ¿no? Existen diferentes metodologías para poder pensar en una idea y empezar a ejecutarla. Pero en su momento, pues nosotros poco sabíamos de emprendimiento en realidad. De hecho, nosotros empezamos a ver clases de emprendimiento como en octavo semestre,
con unas opcionales que habían en el Rosario. Y metimos la primera, me acuerdo, que se llamaba Habilidades para Emprender, con Gustavo, que en su momento era el líder, uno de los líderes de Guaira, de Telefónica. Y él nos empezó a enseñar esos elementos de pensar un poquito fuera de la caja, de pensar de forma innovadora y por supuesto de crear emprendimiento. Entonces ahí básicamente pasa en esos dos emprendimientos, camas para perros, fallamos obviamente porque no teníamos ni idea. Luego los relojes, que creo que compartíamos, uno de los errores era que no sabíamos muy bien cómo funcionaba este tema. Obviamente nos íbamos hasta la alquería en el caso de la cama para perros a comprar las telas, y en el otro caso nos íbamos hasta Ricaurte y tratábamos de aprender un poco de cómo se hacían las cosas, pero eso no basta, ¿no? Y en el segundo emprendimiento, pues evidentemente un socio con el que no tuvimos un buen match. Salimos un poquito agarrados, de hecho, de ese último emprendimiento, y pues un poco es eso. Uno tiene que compartir filosofías de vida o algo, tiene que compartir algo, o por lo menos la base, la columna vertebral de uno, compartirla de alguna manera, si no va a ser muy difícil. Y ahí termino mis primeras experiencias como emprendedor. Luego empiezo a trabajar después de prácticas en una oficina tradicional de abogados, y ahí es donde empiezo a sentir un poquito de incomodidad. Y la incomodidad va un poquito desde el lado de la forma en la que el abogado siempre se ha concebido. Desde el traje, el lenguaje, la forma en la que se ejecutan los servicios legales, la facturación por horas. Habían un montón de cosas de la estructura de las firmas legales tradicionales con las que yo no me estaba sintiendo cómodo, y ahí empiezo a hacer un poquito de búsqueda para salir de las oficinas tradicionales que a mí en mi universidad, cuando yo estaba en la universidad, me vendieron que eso era lo mejor. Si usted tenía que pasar sí o sí por unas firmas tradicionales, ¿sí? Porque son lo top. Y en realidad cuando empecé a tener esa experiencia con las firmas tradicionales me di cuenta que de ninguna manera yo me iba a sentir cómodo en una firma tradicional, sin decir que sean malas. Por supuesto que están donde están porque han hecho las cosas bien. Pero yo sí quería sentirme en un lugar un poquito más libre, con un poquito más de libertad, y eso no me lo iban a dar las firmas tradicionales. Ahí salto a trabajar en una startup que se llama Backstartup, de Juana Barco, que es una de mis mentoras más importantes, junto con Tatiana Leighton, y entro por primera vez una experiencia de trabajar en una startup. Esta es una startup enfocada más en contabilidad, es como una Comtech, pero prestábamos servicios legales a emprendedores en temas de inversión. Entonces ahí aprendí a hacer unos términos y condiciones, a hacer un contrato safe, a hacer un vesting, etcétera, etcétera. Y en ese momento, cuando yo estaba trabajando en Backstartup, me siento con uno de mis compañeros de universidad, quien fue mi socio, y nos fuimos a un BBC, nos tomamos una cerveza, y un poco lo que me decía, yo siempre había tenido ganas de emprender y era mi sueño tener una startup o algo que en su momento fuera disruptivo, que cambiara un poquito el paradigma del servicio legal. Y nos sentamos a tomarnos una cerveza. Y en esa conversación que tuvimos con él fue un poco, yo quiero hacer algo diferente, usted quiere irse a estudiar a Estados Unidos para hacer su maestría, al final del día para usted es recursos, para mí es un sueño, hagámosle juntos, metámosle candela, y con eso nace DueLegal, que desde el principio lo que tratamos de hacer es algo diferente. Si usted mira las oficinas hoy por hoy de abogados, generalmente tienen los apellidos de los 7, 8 socios que conforman la oficina. Nosotros desde el primer momento quisimos cambiar ese paradigma y denominarlo de una forma diferente, que fuera escalable, que nos permitiera llegar a otros países, y que desde la misma entrada empezara a ser diferente en los servicios. Yo había intentado crear una Legal Tech con el CTO de Backstartup, que se llamaba Novap, y con posterioridad lo que hacemos es integrar a Henry, que fue el CTO de DueLegal, de Novap a DueLegal, para que integráramos esa tecnología y lo pusiéramos al servicio de emprendedores, y cada vez haciéndolo más sofisticado, desde el punto de vista de soluciones, pero a la misma vez muy sencillo para que cualquier emprendedor pueda tener acceso a servicios legales. Entonces es como un poquito la historia en 10 minutos de esos, desde los 14 años arrancando a emprender hasta hoy. Ok, quisiera entender, listo, empiezan DueLegal, unen a este grupo de personas. ¿Cómo fue el enfoque para trabajar en un entorno como lo es Colombia y ser exitosos en esto tan disruptivo, que al fin y al cabo era una firma legal para startups con tecnología? No sé qué tan claro fuera ni en el tiempo ni en el momento para nuestro país. ¿Cómo fue ese proceso de adaptar a Colombia a una empresa de tecnología legal? No, yo creo que en realidad ha sido fácil.
O sea, tengo que ser honesto. ¿Por qué? Porque el sector legal es un sector muy tradicional. Entonces, innovar en el sector legal podría llegar a considerarse un poco más sencillo que innovar en otras industrias que tienen desarrollos de innovación un poco más acelerados, un poco más deep, un poco más profundos. En el sector legal, hoy por hoy el Legal Tech, a pesar de que tenemos un 2.5, 2.3 en el último Colombia Tech Report del año 2024-2025 de KPMG, siento que es un sector que al final del día está poco explorado, y el sector legal es un sector que se ha conformado siempre por conceptos excesivamente tradicionales, desde incluso la educación que nos han enseñado a nosotros los abogados. Dicho eso, al final del día creo que la creación de algo diferente fue algo que no fue tan difícil, porque en realidad es un sector muy inexplorado, uno. Y dos, la recepción al final del día de una empresa, un emprendimiento, una startup que tuviera tecnología legal al servicio de otras empresas, pues era como: usted habla el mismo lenguaje que yo, usted está sentado en la misma silla que yo estoy sentado, y eso lo hace atractivo porque usted va a entender mi dolor. Y además lo va a resolver con tecnología, porque yo soy pro tecnología y usted es tecnología, pues va a ser un poco más sencillo. Entonces, creo que es un poco eso. No siento que haya sido un proceso tan doloroso. Creo que entramos en un océano azul, de hecho, sin pensarlo desde el primer momento, ¿no? No es que nosotros nos sentamos y nos la vamos a romper, no, con mucha incertidumbre y con mucho miedo, pero convencidos de que al final del día la transformación de los servicios legales era algo necesario. Y en la medida que no había tantos emprendimientos y que había una necesidad, pues creo que se ha venido consolidando, y hoy por hoy hay cada vez más Legal Tech y actores del ecosistema de innovación legal que están permeando el ecosistema con esquemas muy parecidos a lo que es File, a lo que es DuLegal, a lo que es Legal Nova, que fuimos creo que algunos de los pioneros, digamos, como en este tipo de servicios acá en Colombia. Ok. ¿Cómo nace el nombre de DuLegal? El nombre de DuLegal nace un poco de uno de los propósitos que teníamos nosotros en su momento, y era hacer debidas diligencias, due diligence. El due diligence es una etapa preliminar antes del levantamiento de capital, de una operación de capital de riesgo. Y el due diligence también te permite a ti prevenir los riesgos de una empresa. Estoy hablando re técnico y de pronto la gente se nos aburre, pero un poco es eso, el coger la palabra debida como del due diligence a llevarlo a DuLegal. Era un tratar como de unir esos dos, el legal y el due diligence que uno hace como abogado. Okay. Hace poco hablabas algo acerca de DuLegal en el ecosistema emprendedor de Colombia. Sabemos que pues DuLegal va enfocado a este tema legal, pero son un referente y ya están moviendo el ecosistema emprendedor colombiano de una manera impresionante. ¿Cómo fue que, pues, a pesar de tener un servicio legal, una herramienta digital legal, cómo fue que se fueron inclinando en este tema de unir el ecosistema colombiano emprendedor? No, yo creo que es necesario, Mateo. O sea, yo creo que las empresas tienen que propender siempre por la creación de comunidad, no solo como una estrategia de marketing y de ventas, sino también porque de verdad Colombia lo necesita. Dicho eso, un poco lo que intentamos hacer desde el primer momento es crear espacios de comunidad que nos permitan a nosotros dos cosas: uno, inspirarnos. Creo que la inspiración es esencial para que uno como emprendedor continúe con esas ganas, y que esa resiliencia y esa llama al emprendimiento siga intacta, porque no es fácil emprender. Entonces creo que estos espacios son necesarios para tener una conversación inspiracional con otras personas como Natalia Jiménez, que tú creo que también tuviste la oportunidad de entrevistarla, nos motiven a todas esas personas que estamos en ese camino del emprendimiento. Y dos, al final del día creo que el networking es algo esencial para nosotros como emprendedores. Tener espacios para poder conversar, para poder hacer negocios, pues son esenciales. Entonces creo que desde DuLegal una de nuestras misiones siempre va a ser crear comunidad. Donde quiera que nosotros vayamos, vamos a crear comunidad. Ese es uno de los propósitos y los objetivos de DuLegal, y por eso es que siempre nos ven participando con Endeavor, nos ven participando con iniciativas propias, con diferentes aliados como Tus Datos, como Lazo, como otras empresas, otras startups, para crear espacios de comunidad que le permitan al ecosistema obviamente seguir construyendo
Y ojalá el día de mañana que ya no seamos el segundo en Latinoamérica con mayor crecimiento, sino el primero. Y ojalá que ya no sean 2.800 startups con un crecimiento del 80%, sino, no sé, 4.000. Y que Colombia siga creciendo, porque sí o sí las pymes son uno de los motores esenciales de nuestro país, y creo que hay que realzarlo. Y eso lo hacemos a través de comunidades de YouLegal. Okay. En la línea del tiempo de YouLegal, ¿en qué momento fue, por ejemplo, las Disrupt Talks, ¿no? Ustedes dicen que y han hecho ya varias ediciones. ¿Dónde fue que nació la idea, o fue desde el principio? ¿Cómo fue que empezaron a implementar ese tema de comunidad dentro del ADN de YouLegal? Eso fue una reunión, Mateo, en las oficinas que teníamos antes en el edificio Pacific. Nos sentamos todos los socios y dijimos, bueno, hay que crear un espacio para startups, ojalá liderado por YouLegal, que nos permita a nosotros cambiar un poquito el paradigma de los espacios de comunidad, de networking. Y ahí nació el nombre, y ahí nació un poco la iniciativa de sentar a 4 cracks que la están rompiendo para tener una conversación 100% inspiracional, y unos espacios de networking que cada vez los hemos ido como afianzando y desarrollando un poquito más para que de verdad generen valor. Y creo que eso todos en la comunidad nos hemos dado cuenta, que al final del día a veces los eventos se quedan un poquito cortos o flojos en el espacio de networking, y hoy en día estamos intentando crear dinámicas que le permitan a los founders de las startups que están sentadas en estos espacios y en estos eventos en realidad conocer gente. Y ahí hay un montón por desarrollar, por supuesto, y creo que ahí hace falta también un ejercicio de creatividad significativo por las personas que estamos creando espacios de comunidad. Ahorita, antes del Colombia Tech Week, vamos a hacer nuestra nueva edición del Disrupt Talks, esta vez en Bogotá. Va a ser una semanita antes del Colombia Tech Week. Y la idea es volver a tener un formato muy parecido al que hemos venido teniendo, pero con unas dinámicas de networking un poquito más fuertes, un poquito más profundas, que terminen generando en realidad un valor significativo para los founders. Okay. Yo también creo, y durante el tiempo que llevo en el ecosistema he visto que realmente el networking es algo esencial para poder brindar oportunidades. Yo creo que las conexiones, más allá de brindar conocimiento a un emprendedor colombiano, a un founder, a un junior founder, le da la oportunidad de tener o sea, de generar valor por medio de esas conexiones. ¿Cuál ha sido esa conexión de pronto que más te ha marcado en esta trayectoria en el ecosistema? O que tú recuerdes y digas, me marcó. Hay varias. Creo que primero, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, de las personas del ecosistema y de la comunidad que hoy por hoy está haciendo cosas muy interesantes, eres tú, Mateo, así que te felicito por eso. De hecho, cuando fuiste a las oficinas en WeWork, le decía a mis socios que una persona que hace ese tipo de networking, ese tipo de ejercicios, marca la diferencia. Así que los que nos están escuchando, también es una invitación para que tengan ese motor de generar networking, porque al final del día sí abre espacios. Y esas sinergias, si uno las ejecuta, generan muy buenos resultados. A tu pregunta, hay varias personas que creo que han sido significativas dentro del desarrollo de YouLegal. La Andy el Futuro como comunidad para nosotros fue una alianza, una sinergia bastante interesante, porque nos conectó con varios emprendedores en diferentes etapas. Andrés Raigosa, que es el director, un bacán, un tipazo. Siento que ese tipo de conexiones han sido valiosas. Juan Gabriel Arboleda, el CEO de Starter Company, desarrollador de Starco, gran conexión también. Creo que también eso nos ha impulsado en el desarrollo de YouLegal como empresa, en el reconocimiento. Por supuesto, Endeavor y todo el equipo de Endeavor, que son uno de nuestros principales aliados, también ha sido significativo. Hay muchas personas. Yo creo que Investing Bogotá, y lo hablo en comunidades porque detrás de todas esas comunidades hay un montón de personas y un equipo que siempre está jalando para generar una serie de resultados. Te digo los directores, pero al final del día hay un montón de personas y hay que darle las gracias desde el primero hasta el segundo, o sea, todos los que hacen parte de esas comunidades. Entonces, sí, estas instituciones que te estoy diciendo, incluyendo la Cámara de Comercio,
Jorge Hurtado, no sé si lo conoces, vicepresidente de todo el tema de desarrollo de startups y demás, como de emprendimiento. También una persona significativa, Paula, todo el equipo de la Cámara de Comercio de Bogotá, también han sido personas muy importantes. Entonces, a conclusión de todo esto, un montón de personas. Y son muy importantes. Creo que el networking es algo esencial. ¿Qué es lo que se viene para DioLegal? Hablabas un poco acerca de que ya pronto viene la nueva edición de Disrupt Talks acá en Bogotá, los eventos que vienen en Colombia Tech Week. ¿Qué le dirías a esas personas qué es lo que se viene con DioLegal en el futuro? Bueno, Mate, yo te lo decía la última vez que estábamos conversando en ese café y es... DioLegal siempre trata de innovar y de crear cosas diferentes, de estar en la vanguardia. Vamos a sacar una página web y eso está atado, digamos, a una serie de cosas que hemos venido trabajando a nivel interno. Uno de los elementos que nosotros consideramos esencial en DioLegal es tener al cliente como el centro de todo. Y eso implica la necesidad de escucharlo de manera permanente, de manera constante. Si uno no escucha a su cliente, no puede generar una solución real que impacte, que cambie, que transforme. Dicho eso, hemos venido realizando una serie de entrevistas a cada uno de nuestros clientes con una serie de preguntas desarrolladas con Legal Design Thinking, con el objetivo de entender muy bien cuáles son sus dolores y cómo vamos a poder de solucionarlos a través de desarrollos tecnológicos. Entonces se viene una nueva plataforma tecnológica de DioLegal pensada exclusivamente en los dolores y en los problemas de los emprendedores. 1, 2, ya te dije lo de la página, la nueva plataforma, y vamos a desarrollar una línea de negocio fintech. Se ve una línea de negocio fintech que vamos a empezar a consolidar en el segundo semestre. Uno de los dolores más grandes que tienen los emprendedores en Colombia cuando empiezan a constituir una sociedad es tener una cuenta bancaria empresarial. Es muy difícil tener una cuenta bancaria empresarial si uno no ha tenido una experiencia. Te piden hasta 12 meses de constituida la sociedad, pero pues lo cierto y lo real es que pues es muy difícil tener esos 12 meses. En 12 meses se te puede quebrar la empresa. Entonces lo que queremos hacer es crear un producto de Banking as a Services apalancado por una fintech con la que ya tenemos una conversación andando, y vamos a crear un producto fintech de DioLegal White Label que le permita a los emprendedores tener aperturas de cuenta bancaria de ahorros. Y con eso básicamente lo que queremos hacer es empezar a abarcar un poquito más el ciclo del emprendedor. Lo constituimos en Colombia, hacemos ese soft landing, le ayudamos a tener su representación legal acá, su domicilio fiscal y demás, pero también lo acompañamos en ese proceso de tener su primer producto financiero. Entonces es un poquito lo que se viene en DioLegal, yo creo que hasta finales de este año. Vienen cosas interesantes ahí. Sí, señor. Ahora vamos con la parte de preguntas rápidas. Entonces, ¿cómo desde DioLegal se está construyendo Colombia? Comunidad, creo que eso es uno de los elementos más importantes por los cuales DioLegal construye Colombia. No hay que dejar de lado el empleo. DioLegal promueve el empleo equitativo, el empleo justo, con muy buenos salarios, con principios de equidad de género y demás. Tercero, nosotros somos creyentes que la transferencia del conocimiento impacta vidas, impacta al emprendedor. Y en DioLegal queremos seguir creando espacios de transferencia de conocimiento con nuestros ciclos de formación con la Cámara de Comercio 100% gratuitos, con el objetivo de que el emprendedor tenga más bases sólidas. Creo que esos tres: empleo, comunidad y transferencia del conocimiento. Y por supuesto, y el más importante, el objetivo de DioLegal, transformar sí o sí la forma en la que se prestan los servicios legales. ¿Qué tecnología o tendencia digital crees que está marcando la diferencia en el sector legal tech en Colombia y que va a transformar el futuro de este sector? Yo creo que el uso de la inteligencia artificial aplicada a soluciones de problemas desde el punto de vista jurídico. Entonces creo que de ahí en adelante todo lo que se venga con el uso de la inteligencia artificial aplicada a soluciones o a problemas que tengan las empresas y en general con el sector legal. ¿Cuál ha sido ese error más valioso que has tenido en tu trayectoria como emprendedor y que te marcó un antes y un después? Yo creo que el año pasado, la salida del fundador con el que creé DioLegal. Digo que puede ser el error más valioso porque al final del día reafirmo que construir equipo y crear una startup con un equipo sólido, con el que uno comparta principios, con el que uno esté interesado y que tenga el mismo objetivo,
y que ejecute y que trabaje para eso es demasiado importante. Dicho eso, creo que en todo mi proceso como emprendedor ese pudo haber sido el error. Y de ahí en adelante, digamos, hay una serie de elementos que alimentaron ese resultado, ¿no? En la comunicación hay que tener comunicación fluida, hay que tener esas conversaciones que a veces son incómodas, que lo sonrojan a uno, pero son necesarias. Siéntate con esa persona con la que es tu socio y que no, digamos, con la que no estás compartiendo ciertos elementos y hablen para generar una solución. No se hizo resultado. Entonces creo que es eso. El equipo, el mindset y la cultura de una empresa y de un equipo es esencial. Si eso no existe, es muy difícil que uno pueda crear algo. De pronto, ¿tienes algún referente o modelo a seguir colombiano en esta industria o en este mundo de la tecnología o de lo legal? Sí, hay varios. Yo creo que Natalia Jiménez es uno de mis referentes. Me parece una mujer maravillosa. Manuela Villegas, de Sí Señora Agencia, me parece espectacular, brillante. Ya ahí pues un poquito más cliché, pero David Vélez, ¿cómo lo vamos a dar por fuera? Sí. El crack de cracks. Simón Borrero, hay varios, pero creo que en mi top están esos 4. Okay. En una palabra o frase corta, ¿cómo es emprender en Colombia? Uy, yo creo que resiliencia, un poquito, una palabra, resiliencia. Uno tiene que ser muy resiliente para emprender. Juan Abarco, mi ex jefe, me lo decía, o lo decía cuando conversaba con el equipo, y emprender es una montaña rusa. No hay nada más cierto que eso. Y lo veía también en la última clase que tuve de Venture Capital en el CESA, y uno de los profesores, Enzo, decía que para emprender hay que estar un poquito loco, y no hay nada más cierto que eso. Y acompañado de esa locura uno tiene que tener resiliencia. Porque creo que el proceso es duro y hay que levantarse una y otra vez hasta que la rompas. Es un ejercicio de constancia. Por último, ¿qué te gustaría que recordaran de Nicolás como un emprendedor colombiano en 20 años? Yo creo que ojalá siendo uno de los referentes de Legal Tech en Colombia y en Latinoamérica, unas personas que transformó la forma en la que se prestaban los servicios legales en Colombia y ojalá en Latinoamérica. Y ya creo que adicto a la ejecución, obsesionado con la ejecución, que las cosas sucedan. Pues nada, Nicolás, muchas gracias por este espacio, gracias por contar tu historia única, emprendedora en este país de Colombia. A todos ustedes, gracias por estar en un episodio más de Las Voces de Colombia de Dúrnico, donde seguiremos llevando lo único que solo nace en Colombia. A ti, Mate. Crack. Gracias por la invitación. Vale. Bueno, al final del episodio se nos olvidó algo muy importante, que es la entrega del snack de Dúrnico. Así que te quería hacer una pregunta. ¿Piña, mango, pitaya o banano? Pregunta la más convencida. No, pero mango, delicioso. Mango. Aquí te entrego este snack de Dúrnico, del mix de mango, que toma esta fruta única de Colombia, para ti que eres un emprendedor colombiano. Grande. Vale. Gracias.